Cierren los ojos y escuchen no el estruendo de los tambores de guerra, ni el choque del acero contra el escudo, sino el silencio que se teje entre dos latidos del tiempo. Hay historias que no se gritan en el fragor de la batalla, sino que se susurran en el corazón de la calma, secretos tan profundos y vastos que su peso podría doblegar la espalda de los reyes. Esta es una de esas leyendas, una crónica sobre un poder que podría devorar estrellas y que, sin embargo, eligió esconderse en el bolsillo de una chaqueta. Es la historia de una ceguera, no de los ojos, sino del alma. La historia de cómo la ambición más grande que conoció la Tierra Media fue burlada no por un ejército de elfos o una fortaleza de enanos, sino por la humilde y apacible intrascendencia de una vida dedicada a los placeres sencillos. Ambun, libro. Una despensa llena y el sol tibio sobre un jardín bien cuidado. Es un relato que nos pregunta qué es el poder en realidad y si su verdadera naturaleza reside en su grandiosa manifestación o en su capacidad para pasar desapercibido. Nos encontramos en el corazón de uno de los mayores enigmas de la tercera edad del sol, un acertijo que ha hecho meditar a sabios y cronistas bajo la luz de lunas incontables. ¿Cómo es posible que el anillo único, el alma fragmentada de un Meiya caído, el instrumento forjado para gobernar, para atar y para someter toda vida, pudiera permanecer oculto durante 60 largos años? Su esencia misma era un faro de malicia, una canción de poder que debía resonar en la mente de su creador, el Señor Oscuro, Sauron. Desde su torre reconstruida en la oscuridad, su voluntad se extendía como una plaga silenciosa, peinando montañas, valles y reinos en busca de su tesoro perdido, de la pieza clave de su ser. Su mente de fuego y ceniza buscaba un eco de su propia grandeza, un trueno de conquista, una voluntad doblándose ante otra, pero no encontraba nada. ¿Cómo pudo el grito de un poder tan absoluto volverse un secreto tan bien guardado, tan perfectamente mudo? Y si este eco de una era perdida ha encontrado resonancia en vuestro espíritu, si sentís la gravedad de este misterio ancestral, os invito a que vuestra presencia se una a la nuestra en este círculo de memoria. La oscuridad y el silencio son profundos, y las historias como esta se sienten menos solitarias cuando se comparten. Dejadnos saber desde qué rincón del mundo escucháis el latido de la Tierra Media, para que vuestra vigilia se entrelace con la nuestra, tejiendo un mapa de almas que atienden al pasado. Y si deseáis que vuestro descanso sea acompañado por más leyendas olvidadas, permaneced con nosotros, pues el tiempo guarda infinitos relatos que esperan una voz para ser contados y una quietud como la vuestra para ser recibidos. Juntos podemos asegurarnos de que estas memorias no se desvanezcan como el humo de una fogata al amanecer. Esta crónica se sitúa en un tiempo de calma engañosa, un largo y melancólico crepúsculo conocido por los elfos como los años de paz. La gran guerra contra el mal de antaño era ya una leyenda susurrada por los abuelos, un cuento para asustar a los niños. El nombre de Sauron era apenas un eco en textos prohibidos, y su manifestación presente, una sombra en el sur del Bosque Negro, conocida como el Nigromante, era considerada una amenaza local, un hechicero de poder regional, no la mente renacida del mayor enemigo del mundo libre. El mundo respiraba aliviado, sin saber que el aire que llenaba sus pulmones estaba envenenado por una paciencia milenaria. Era una paz frágil como el cristal, una quietud que ocultaba el lento reagruparse de las sombras, la metódica y fría preparación para una guerra que lo consumiría todo. Era el silencio antes de la tormenta, y nadie, salvo quizás un mago errante vestido de gris, sospechaba que el cielo estaba a punto de romperse. En este tablero de ajedrez cósmico, dos mundos, dos polos opuestos del ser, existían en una ignorancia casi perfecta el uno del otro. Por un lado, la comarca en un remanso de colinas verdes y senderos sinuosos, un lugar donde la mayor ambición era cultivar la calabaza más grande y la mayo era tragedia,
quedarse sin tabaco de hoja larga, un mundo de inocencia, de afecto por las cosas que crecen, de una vida bucólica y deliberadamente pequeña. Al otro extremo del mapa del alma, en las tierras yermas de Mordor, en la fortaleza de Dol Guldur, una voluntad antigua comenzaba a recordar su nombre, a unir los fragmentos de su conciencia, una ambición vasta como un desierto de ceniza, un odio frío como el vacío entre las estrellas, un propósito único e inquebrantable, encontrar lo que era suyo y envolver el mundo en una segunda y eterna oscuridad. Entre estos dos extremos, entre la humilde madriguera de un hobbit y la torre oscura de un dios caído, yacía el secreto, un pequeño anillo de oro que contenía el destino de todos. Para entender la profundidad de este silencio, debemos primero caminar por la tierra sobre la cual se proyectaba la sombra. La Tierra Media, en esa tercera edad, era un continente viejo, cargado de memoria y cicatrices. Sus ríos aún cantaban canciones de la creación. Sus montañas recordaban el peso de los dioses y sus bosques más antiguos guardaban secretos que antecedían al sol y a la luna. Pero la memoria, incluso la de la tierra, puede fatigarse. Las grandes gestas de la primera edad, las guerras contra Morgoth en Beleriand, se habían convertido en mitos tan distantes como las estrellas frías. La derrota de Sauron a manos de la última alianza de elfos y hombres, aunque más reciente, se había sentado en la conciencia colectiva como un final, no como un interludio. La gente de la Tierra Media vivía sobre las ruinas de una gloria pasada, creyendo que los monstruos más grandes ya habían sido vencidos, sin comprender que el mal no es algo que se mata, sino una semilla que espera pacientemente en la oscuridad para volver a germinar en la tierra fértil del olvido. El tiempo de los elfos tocaba a su fin. Aquellos seres primogénitos, cuya luz y poder habían mantenido a raya la oscuridad durante milenios, estaban partiendo. Una suave y perpetua melancolía se había asentado en sus corazones. En reinos ocultos como Rivendell o en el corazón dorado de Lothlórien, la vida continuaba en una belleza suspendida, pero era la belleza del otoño, la última llamarada de color antes de la llegada del invierno. Su mirada se volvía cada vez más hacia el mar, hacia las tierras imperecederas de Valinor, y cada vez menos hacia los asuntos de los hombres y las tierras mortales. Eran los guardianes de la memoria, pero se estaban convirtiendo en memoria ellos mismos. Su poder, que una vez fue un baluarte contra la sombra, era ahora una muralla que protegía su propio y lento desvanecer. Una canción de cuna para un mundo que pronto dejarían atrás. Su partida dejaba un vacío, un silencio en la sinfonía del poder que el mal pecho comenzaría a llenar con su propia y disonante melodía. Los reinos de los hombres, herederos del mundo, también sufrían su propia decadencia. Gondor, el gran bastión del sur, la orgullosa heredera de Númenor, vivía a la sombra de su propio pasado. La línea de sus reyes se había roto y el trono blanco permanecía vacío, ocupado por senescales que gobernaban con rectitud, pero sin la antigua autoridad y la magia que corría por las venas de los descendientes de Elendil. Minas Tirith, la ciudad blanca, aún se erguía orgullosa, pero su mirada estaba fija en sus fronteras tradicionales, en los corsarios de Ámbar y los hombres salvajes del este. Su vigilancia era la de un soldado que cuida una muralla mientras el enemigo cava un túnel bajo sus pies. En el norte, el reino de Arnor había desaparecido hacía mucho tiempo, reducido a páramos y ruinas can su gente dispersa, convertida en montaraces errantes, cuya nobleza era un secreto guardado solo por ellos mismos. La fuerza de los hombres estaba fracturada, orgullosa, pero menguante, incapaz de ver la amenaza que no llegaba con estandartes y ejércitos, sino como una enfermedad en el viento. Y bajo las montañas, en sus vastas y profundas estancias de piedra, los enanos estaban consumidos por sus propias penas y anhelos. La herida de la pérdida de Moria, el gran reino de Khasidim, aún supuraba en su memoria colectiva, un recordatorio constante de los peligros que acechaban en las raíces del mundo. La reciente victoria en la montaña solitaria
Con la derrota del dragón Smoke, no había vuelto su atención hacia el exterior, sino que la había enfocado aún más hacia adentro. Su energía y su voluntad estaban dedicadas a la recuperación de sus tesoros perdidos, a la forja de nuevas maravillas de metal y gema, a la reconstrucción de sus propias fortalezas. El mundo exterior, con sus bosques umbríos y sus sombras crecientes, les era de poca incumbencia mientras sus minas estuvieran seguras y sus vetas de mithril, oro y diamantes protegidas. Eran un pueblo de memoria larga y rencores profundos, pero su visión, rara vez, se extendía más allá de la roca que los cobijaba. Fue en este vacío de poder, en esta quietud de la vigilancia, donde la sombra encontró su oportunidad. En el sur del gran bosque verde, que pronto sería conocido como el Bosque Negro, una colina llamada Emenlang se convirtió en una pústula de maldad. Dol Guldur, la colina de la hechicería. Desde allí, un poder oscuro comenzó a extenderse, no con la fuerza de un ejército, sino como un veneno que se filtra en la tierra. Los animales del bosque se volvieron recelosos y crueles. Crecieron árboles deformes y nudosos que parecían ahogar la luz del sol, y las arañas gigantes tejieron sus telas en la penumbra. Los hombres del bosque y los elfos silvanos hablaban en susurros de un nigromante, un hechicero de gran poder que podía convocar a los espíritus de los muertos. Este nombre, nigromante, fue quizás el mejor de los engaños, una máscara que ocultaba la verdadera identidad del mal que allí anidaba. Sugería una amenaza terrible, sí, pero una amenaza contenida, mortal, no la amenaza existencial que en verdad representaba, porque el nigromante no era otro que el propio Sauron, pero un Sauron disminuido, fragmentado. Su derrota al final de la Segunda Edad no solo le había arrebatado el anillo, sino que había hecho añicos su forma física y dispersado su espíritu. Su regreso fue un proceso lento y agónico, como el de un hombre que despierta de un coma de milenios, tratando de unir los pedazos de su memoria y su poder. Su conciencia era como un espejo roto, cada fragmento reflejando una imagen distorsionada de su antigua gloria. Su voluntad, aunque inmensa, carecía de su antiguo foco. Desde Dol Guldur buscaba el anillo no solo como un arma, sino como la pieza central de su ser, la clave para restaurar su poder y su forma. Su mente se extendía por la Tierra Media como una red, pero era una red con agujeros enormes, diseñada para atrapar grandes movimientos de poder, ejércitos en marcha, reinos desafiantes o el uso de magias potentes. Era una búsqueda grandiosa para un poder grandioso, y aquí reside el corazón del misterio. El anillo único, por su propia naturaleza, es un amplificador de la voluntad. Su propósito es encontrar un portador y tentarle, corromperle, usando sus propias ambiciones como combustible. Canta una canción de poder, una promesa de dominio, una melodía irresistible para aquellos que anhelan la grandeza, que desean doblegar el mundo a su voluntad. Su llamado está afinado a la frecuencia de la soberbia, la codicia y el ansia de control. Dorante y Onés, desde su forja en los fuegos del monte del destino, nunca había conocido un silencio como el que encontró en las décadas que nos ocupan, porque el destino, o una fuerza más allá de él, lo había colocado en un lugar donde la ambición era una lengua extranjera, donde el poder era menos deseable que una buena comida y donde la voluntad de dominio era completamente ajena al tejido mismo del alma de sus gentes. El anillo gritaba su canción de poder en un desierto espiritual. Este punto ciego en la percepción del mal se veía agravado por el estado de aquellos que podrían haber actuado como centinela. Los Stari, los magos enviados para ayudar a los pueblos libres, estaban dispersos y sus propósitos divididos. Saruman el Blanco, el más grande de ellos, se había encerrado en su torre de Orthanc, y su estudio de las artes del enemigo había comenzado a sembrar en él una semilla de orgullo y envidia que nublaba su juicio. Radagast, el pardo, se había perdido en su amor por las bestias y las aves, más preocupado por la enfermedad de los erizos que por la enfermedad del mundo.
Solo Gandalf el gris, el peregrino, el entrometido, parecía sentir que los hilos de todas estas pequeñas y dispares maldades, una sombra en un bosque, un dragón en una montaña, unos orcos merodeadores, se unían en un tapiz mucho más grande y terrible. Pero incluso su sabiduría era un faro solitario en una noche inmensa, una sospecha que luchaba por encontrar pruebas en un mundo que había elegido la comodidad de la ignorancia. Y en el centro de este tablero cósmico, en el ojo de esta tormenta silenciosa, encontramos a nuestro protagonista, no un rey con una corona de estrellas, ni un mago con poder sobre los elementos, sino un hobbit, Bilbo Bolsón de Bolsón Cerrado. Para comprender su papel en este gran secreto, debemos verlo no en el fragor de su aventura, sino en la quietud de su regreso. Imagínenlo, de pie en el umbral de su propio hogar, el familiar pomo redondo y verde de la puerta bajo su mano, el olor a cera de abejas, a pan horneado y a madera vieja, lo recibe como un abrazo. Ha vuelto a casa. Pero algo ha cambiado, o más bien, algo se ha añadido. En el fondo de su bolsillo, un pequeño peso, frío y liso, descansa contra su pierna. Es un peso que nadie más puede ver, un secreto que lo separa del mismo mundo al que ha regresado con tanto anhelo. Es el guardián accidental de la Mayor Fuerza del mundo, y su primera y más constante batalla no será contra orcos o dragones, sino contra el deseo de volver a meter la mano en el bolsillo. La verdadera naturaleza de Bilbo y su más grande defensa residía en su alma de hobbit. Esta cualidad, tan a menudo despreciada por los grandes y poderosos, se convirtió en un escudo espiritual de una eficacia insospechada. Su corazón no albergaba grandes ambiciones, no anhelaba gobernar ni conquistar, ni siquiera ser el hobbit más famoso de la comarca. Sus deseos eran pequeños, terrenales y profundamente honesto. Anhelaba el sabor de un pastel de semillas recién hecho, el tacto de la tierra de su jardín en las manos, el sonido del crepitar del fuego en la chimenea en una noche fría, la comodidad de sus libros y mapas. Su alma estaba tan llena de estos pequeños y luminosos placeres que apenas quedaba espacio para que las sombras del anillo echaran raíces. Era un recipiente inadecuado para la malicia del anillo, un suelo infértil para las semillas de la dominación. Su humildad no era una virtud practicada, sino la esencia misma de su ser, y fue esta esencia la que mantuvo a raya la corrupción. Sin embargo, el anillo era un veneno paciente. No necesitaba una gran ambición para empezar su trabajo, solo necesitaba tiempo, y tiempo fue lo que le dio. A medida que los años se convertían en décadas, los amigos y vecinos de Bilbo comenzaron a notar algo extraño. Las arrugas que debían surcar su rostro no aparecían, el pelo de sus pies no encanecía, permanecía notablemente, inquietantemente, igual. Los otros hobbits envejecían a su alrededor como las estaciones, mientras él parecía atrapado en un eterno verano. Esta juventud antinatural se convirtió en una fuente de aislamiento. Lo miraban con una mezcla de asombro y sospecha, y Bilbo, en su interior, sentía el efecto de esta preservación, la famosa sensación de la que más tarde hablaría Gandalf: sentirse delgado, estirado, como mantequilla untada sobre demasiado pan. No era el desgaste del tiempo lo que lo consumía, sino el esfuerzo antinatural de desafiarlo, una erosión silenciosa que venía de dentro hacia afuera. El mayor peso que Bilbo cargaba no era el objeto físico en sí, sino el secreto de su existencia. El anillo era un tesoro vergonzoso, una ventaja injusta que no podía compartir con nadie. Cada vez que lo usaba, ya fuera para evitar una conversación tediosa con Lobelia Bolsón o para escabullirse sin ser visto del mercado, una pequeña capa de soledad se añadía a su alma. El secreto lo volvía irritable, posesivo, a veces distante. Creaba una barrera invisible entre él y los sobrinos que tanto quería, entre él y la comunidad que era el centro de su universo. Se convirtió en el guardián accidental, pero su vigilia era solitaria. No podía compartir su carga, ni el miedo a ser descubierto, ni la creciente y oscura fascinación que el objeto ejercía sobre él. Estaba solo con su tesoro,
Y en esa soledad, el anillo encontró la primera grieta por la que empezar a susurrar. Ahora, hablemos del otro protagonista de esta historia silenciosa, el anillo único An. No debemos pensar en él como un mero objeto de oro y una vasija que contiene la voluntad, la malicia y una parte del alma de Sauron. Es una entidad con un único y abrumador propósito: envolver a la mano de su amo en el bolsillo de Bilbo. No estaba dormido, estaba esperando. Era como un depredador en hibernación, consciente de su entorno, siempre sondeando, siempre tentando. Su forma física, un simple y hermoso anillo de oro sin adornos, era su camuflaje más brillante. No tenía la apariencia del mal, parecía inocente, puro. Pero bajo esa superficie lisa y fría, una voluntad de fuego ardía, una conciencia paciente que había esperado durante miles de años y que estaba dispuesta a esperar unas décadas más, si era necesario, trabajando sutil y silenciosamente en el alma de su nuevo portador. Imaginen la frustración cósmica del anillo, forjado en las entrañas del monte del destino, para ser el amo de todos los demás anillos de poder, para doblegar la voluntad de los reyes elfos, los señores, enanos y los hombres mortales. Su propósito era comandar ejércitos, derribar imperios y cubrir toda la tierra en una segunda oscuridad. Y sin embargo, aquí estaba, en la comarca, un lugar donde el mayor conflicto era sobre los límites de una propiedad. Su gran poder de invisibilidad, diseñado para el sigilo y el asesinato, se usaba para robar champiñones del campo del granjero Magat, o para esconderse cuando sus parientes venían a tomar el té. El anillo susurraba promesas de poder, de respeto, de control. Podría ser el Tain, susurraba. Todos te respetarían, nadie se atrevería a molestarte, pero sus tentaciones se estrellaban contra una muralla de sencillez. Bilbo no quería ser el Tain, solo quería que lo dejaran en paz para fumar su pipa en el jardín. A pesar de todo, el anillo encontró una forma de corromperlo, una vía lateral. Si no podía tentar a Bilbo con el poder que otorgaba, lo tentaría con el amor por el objeto mismo. Lentamente, sutilmente, el anillo dejó de ser una herramienta útil y se convirtió en algo más. Se convirtió en su tesoro. Este cambio fue la obra maestra de la corrupción del anillo en un alma humilde. No necesitaba crear un señor oscuro, solo necesitaba crear un adicto. Fomentó en Bilbo un instinto de posesión, un amor celoso y secreto. Bilbo pulía el anillo en la oscuridad, lo admiraba, se sentía incompleto sin él, no por su poder, sino por su presencia. El anillo se convirtió en su confidente silencioso, su compañero en la soledad que él mismo había creado. Y en este amor posesivo, el anillo encontró su ancla, el gancho que lo mantendría a salvo y oculto hasta que una oportunidad más grande se presentara. Así, durante 60 años, esta extraña y paradójica pareja coexistió en un silencio que engañó al mundo. Bilbo, el hobbit que amaba la paz, y el anillo, el arma definitiva de la guerra, se convirtieron en la prisión perfecta, el uno para el otro. El anillo le dio a Bilbo una vida antinaturalmente larga y solitaria. Bilbo le dio al anillo una existencia antinaturalmente tranquila y mundana. Esta quietud, esta falta de ambición resonante, fue el manto de invisibilidad espiritual más poderoso que se pudiera concebir. Sauron, en su torre oscura, buscaba un terremoto de poder, una erupción volcánica de voluntad. Nunca se le ocurrió buscar el susurro de un pequeño secreto, guardado no en una bóveda de Mithril, sino en el corazón asustado y posesivo de un hobbit que solo quería disfrutar de su jubilación. La ceguera de Sauron no era una falta de vista, sino una falta de imaginación. No podía conceber un mundo donde su poder no fuera deseado. La jornada del anillo con Bilbo no fue una de caminos y leguas, sino de minutos y décadas, un viaje inmóvil en el corazón de la comarca. Durante los primeros años tras su regreso, el anillo era poco más que un recuerdo excitante de su aventura.
un juguete secreto. Bilbo, intentando reacomodarse a la predecible y confortable rutina de su vida, lo usaba con una mezcla de picardía y culpa. La primera vez que lo deslizó en su dedo en tierra hobbit fue para evitar a los Saco Villabolsón, que venían a fisgonear en su recién recuperado patrimonio. Sintió el familiar tirón del mundo volviéndose brumoso, el silencio repentino y una oleada de poder infantil. Se rió para sus adentros, oculto a plena vista en su propio jardín. En esos primeros días, el anillo era su pequeña y vergonzosa travesura, un eco de la audacia que había descubierto en sí mismo, en tierras lejanas, sin comprender aún que el eco tenía una voz propia. Mientras Bilbo se hacía invisible para robar una tarta de un alféizar o para escuchar los chismes del mercado, sin ser visto, a cientos de leguas de distancia, una voluntad de pesadilla trabajaba sin descanso. En Dol Guldur, el nigromante no jugaba. Su poder se filtraba en el bosque como una tinta negra en agua clara. La luz del sol parecía más delgada, las sombras más profundas y fría. Sauron, desde su fortaleza, extendía su conciencia, escuchando. Buscaba el estruendo de un poder que se afirma, la resonancia de una voluntad que se impone sobre otras. Oía el fragor de las batallas entre hombres, sentía la antigua y menguante magia de los elfos, percibía la codicia pétrea de los enanos en sus salones. Su mente era un instrumento afinado para detectar terremotos espirituales. El pequeño acto de desaparición de un hobbit en la comarca era, para su percepción, menos que el sonido de una hoja al caer. Era un susurro en medio de una orquesta de truenos, un pulso tan débil que se perdía en el ruido de fondo del mundo. Pero la conciencia de Bilbo no estaba tranquila. Las noches, a menudo, le traían un visitante no deseado, el recuerdo de Gollum. En Sas Suenos no veía al dragón Smaug ni a los trolls de piedra, sino un par de ojos grandes y pálidos que brillaban en la oscuridad de una caverna subterránea. Oía el siseo de una voz, una mezcla de autocompasión y malicia, y la palabra que se repetía como un eco en su cráneo, tan precioso. Bilbo se despertaba sudando, con la mano instintivamente en el bolsillo del pantalón colgado junto a su cama. Había visto de primera mano lo que el anillo podía hacer. Gollum era el fantasma de su propio futuro posible, un espejo oscuro que le mostraba el final del camino en el que, sin saberlo, había puesto el primer pie. Este miedo, más que cualquier precepto moral, fue lo que inicialmente le impidió usar el anillo para fines más serios. El miedo a convertirse en esa criatura solitaria y consumida. Poco después de su regreso, recibió la primera de muchas visitas de Gandalf. El mago llegó con su humo, sus fuegos artificiales y su amistad genuina. Se sentaron junto al fuego, compartiendo historias, pero para Bilbo, la conversación ya no era tan sencilla. Cada pregunta de Gandalf sobre sus aventuras parecía una sonda. Cada mirada penetrante parecía ver a través de su ropa, directamente al secreto que guardaba. Bilbo se encontró editando sus relatos, omitiendo el verdadero origen del anillo, describiéndolo como un regalo o un premio. Fue la primera mentira consciente para proteger su tesoro, y se sintió amarga en su boca. Gandalf, en ese momento, no sospechaba la verdad, pero la conversación dejó en Bilbo una ansiedad persistente. Su amigo más sabio se había convertido, sin quererlo, en la Mayo era amenaza para su secreto. Los años comenzaron a deslizarse a Notres o Trow, con la lenta y apacible cadencia de la vida en la comarca. Bilbo celebró su 60º cumpleaños, luego el 70º, y el mundo a su alrededor seguía su curso natural. Las estaciones cambiaban. Los viejos amigos se encanecían y se encorvaban. Los niños que había conocido se convertían en adultos con sus propios hijos. La vida fluía como un río, pero él parecía una piedra en la orilla, inmune a la corriente. El tiempo no lo tocaba. Su rostro permanecía extrañamente liso, sus movimientos ágiles. La novedad de su longevidad se convirtió en una peculiaridad, y la peculiaridad en una fuente de murmullos y leyendas locales. Matt Baggins, el que desapareció y volvió con oro de los elfos, y el secreto
de la eterna juventud. El uso del anillo se volvió menos frecuente, menos un juego y más un hábito nervioso, una muleta para su creciente ansiedad social. Ya no era la emoción de la invisibilidad, sino la necesidad de un momento de paz, de un escape instantáneo de las miradas curiosas y las preguntas indiscretas. El anillo se había enroscado en su vida, convirtiéndose en una parte de su rutina silenciosa. Por las noches, a menudo lo sacaba, sintiendo el oro liso y frío en su palma. No había inscripciones, ni marcas, solo un círculo perfecto que parecía absorber la luz de la vela. Hablaba con él en susurros, lo llamaba mi precioso, sin darse cuenta de que estaba usando la misma palabra que lo atormentaba en sus sueños. El anillo se alimentaba de este afecto secreto, de esta devoción solitaria. En sus momentos de mayor soledad, cuando el peso de su secreto y su extraña condición lo oprimían, el anillo parecía susurrarle, no con una voz audible, sino con pensamientos que se sentían como suyos. Te tienen por un bicho raro, le sugería, pero tú eres superior, Anjas, visto el mundo. Tienes un poder que ellos no pueden ni soñar. Podrías hacer que te respetaran. Podrías poner a los Sacovilla Bolson en su lugar para siempre. Solo tienes que quererlo. Las tentaciones eran astutas, apelando no a la conquista, sino a la justificación, al deseo de un hobbit de ser respetado y dejado en paz. Pero la naturaleza fundamental de Bilbo, su amor por la tranquilidad por encima del estatus, siempre ganaba. Rechazaba los susurros, guardaba el anillo y se preparaba una taza de té, luchando contra la oscuridad con los rituales de la normalidad. Una tarde de verano, décadas después de la primera visita, Gandalf volvió a aparecer. El reencuentro fue alegre, pero había una nueva gravedad en los ojos del mago. Mientras fumaban en el jardín, Gandalf observaba a Bilbo con una intensidad que lo inquietaba. Fue en esa visita que la verdad comenzó a asomar su terrible cabeza en la mente del Stari. Gandalf veía a su amigo, un hobbit que debía estar entrando en su vejez, y sin embargo, parecía apenas haber envejecido un día desde que lo conoció. Había una tensión en Bilbo, una posesividad en la forma en que sus manos se acercaban a su bolsillo, que no estaba allí antes. Gandalf no dijo nada, pero se fue de la comarca con una semilla de terrible sospecha en su corazón, una sospecha que conectaba a un hobbit bien conservado, un anillo mágico de una cueva de orcos y una sombra creciente en el mundo. Mientras tanto, el tablero de juego había cambiado. El concilio blanco, con Gandalf instigando, finalmente había actuado y expulsado al nigromante de Dol Guldur. Fue una victoria, pero una victoria hueca. Sauron simplemente se había retirado, fingiendo una derrota para ocultar su verdadero movimiento, su regreso a Mordor. Allí, en la Tierra de la Sombra, su poder comenzó a crecer sin impedimentos. La torre oscura de Boromir comenzó a levantarse de nuevo, ladrillo sobre ladrillo de obsidiana. Su búsqueda del anillo se volvió más desesperada y más informada. Ya no era solo una búsqueda ciega de poder. Había escuchado rumores, ecos de la verdad que se filtraban por el mundo. Un anillo de invisibilidad, un tesoro perdido. Su enfoque se estaba afinando, aunque su orgullo aún le impedía mirar en la dirección correcta. La reputación de Bilbo en la comarca se había solidificado. Era una figura excéntrica, una leyenda local. Los padres Hobbit contaban a sus hijos historias del loco Bolsón para que se portaran bien. Este aislamiento, que al principio le molestaba, se convirtió en una especie de caparazón. Se retiró más y más a su hogar, Bolsón cerrado, que se convirtió en un museo lleno de recuerdos de un mundo que ya no sentía suyo. Sus días transcurrían entre sus libros, sus mapas y sus comidas. El anillo era su único y constante compañero. El mundo exterior se desvanecía y su universo se contraía al tamaño de su confortable agujero hobbit. Un reino de uno, gobernado en secreto por un pequeño círculo de oro. La sensación de estar estirado, delgado, se había convertido en una dolencia crónica del alma. Era una fatiga que ninguna siesta podía curar,
un hambre que ninguna cena podía saciar. Sentía como si su ser, su esencia, estuviera siendo lentamente diluida, extendida a lo largo de demasiados años. Estaba cansado de la mentira, cansado de la soledad, cansado de la mirada inquisitiva de sus vecinos, y sin embargo, la idea de desprenderse del anillo le producía un pánico helado. Era su carga, pero también era su tesoro. Esta dicotomía lo estaba desgarrando por dentro. Una guerra civil silenciosa librada en el campo de batalla de su espíritu hobbit. Quería libertad, pero estaba profundamente enamorado de sus cadenas. El anillo, por su parte, sentía el cambio en el mundo como un instrumento de metal que vibra en simpatía con una nota distante. Sentía el poder de su amo creciendo en él. Un tirón sutil, una resonancia en su misma esencia. Lo llamaba a casa. Su pasividad había terminado. Se volvió más activo en la mente de Bilbo, sus susurros más urgentes. Sabía que el tiempo del escondite se estaba acabando. Necesitaba moverse, necesitaba encontrar un portador que lo llevara a la guerra, a la gloria, a la mano de Sauron. La tranquila prisión de la comarca se había vuelto intolerable. Comenzó a sembrar en la mente de Bilbo una idea nueva y audaz, a la idea de un último viaje, de una última gran aventura. Gandalf, mientras tanto, no había estado ocioso. Su sospecha lo había llevado por caminos oscuros y polvorientos. Había buscado en los archivos de Minas Tirith, leyendo antiguos pergaminos sobre la forja de los anillos de poder. Había cazado a la criatura Gollum durante años, movido por un presentimiento que no podía ignorar. Su mente de mago, acostumbrada a ver los patrones ocultos del mundo, estaba conectando los puntos. El anillo de Bilbo, la historia de Gollum sobre su tesoro de cumpleaños, la longevidad antinatural de ambos, la descripción del anillo único en los anales de Isildur. La verdad que emergía era tan monstruosa que apenas se atrevía a contemplarla. La búsqueda de Gandalf finalmente dio sus frutos. Capturó a Gollum y a través de la persuasión y la presión, escuchó la historia completa. Y lo más importante, escuchó dos palabras que helaron su sangre y enfocaron toda la historia del mundo en un pequeño y tranquilo país. Dos palabras que Sauron, a través de sus propios y más brutales métodos, también aprendería: Ancomarca y Bolsón. De repente, el punto ciego del enemigo se convirtió en el epicentro del mayor peligro que el mundo había conocido. La guerra no comenzaría en Gondor o Rohan, sino en el umbral de un agujero hobbit. Impulsado por esta nueva y terrible certeza, y por la propia inquietud sembrada por el anillo, Bilbo tomó una decisión. Organizaría la fiesta de cumpleaños más grande que la comarca hubiera visto, para celebrar su 110º cumpleaños. Y en medio de la celebración, se desvanecería. Sería su última gran broma. Enmarcó su decisión. En términos Hobbiten, estaba cansado de su cómoda rutina y deseaba volver a ver las montañas antes de que sus días terminaran. Era un acto de renuncia de una magnitud heroica, disfrazado como el capricho de un anciano excéntrico, un último intento de recuperar el control de su propia historia. A medida que se acercaba el día de la fiesta, la batalla interna de Bilbo alcanzó un punto álgido. El anillo, sintiendo su intención de abandonarlo, luchó con todas sus fuerzas. Los susurros se convirtieron en gritos en su mente. La paranoia lo consumía. Comprobaba su bolsillo constantemente, desconfiando de todos, incluso de su joven sobrino Frodo, a quien amaba profundamente. El anillo le mostraba visiones de los Sacoville Bolsen robándolo, de Gandalf quitándoselo. Se convirtió en una bestia acorralada en su propia mente, protegiendo su precioso de un mundo que, en su imaginación deformada por el anillo, solo quería arrebatárselo. Al mismo tiempo, en Mordor, la voluntad que movía el mundo se enfocaba. El ojo sin párpado, envuelto en llamas, se había fijado en un objetivo. Tras la captura y el tormento de Gollum, Sauron ahora sabía. La búsqueda ciega había terminado. La red ya no se lanzaba a ciegas. Ahora tenía un nombre y un lugar. Ginits Negros, los Nazgûl, sus sirvientes más terribles, fueron enviados en secreto
cruzando el gran río Anduin, con una única misión: en viajar al oeste, a la tierra de los medianos, y encontrar a un tal Bolsón que poseía un anillo. Los dos mundos, el pequeño y el vasto, el inocente y el corrupto, que habían existido en una ignorancia mutua durante 60 años, estaban a punto de colisionar violentamente. La noche de la fiesta fue un torbellino de luces, música y risa. Cientos de hobbits comían, bebían y bailaban bajo las estrellas y las linternas de papel, pero para Bilbo todo estaba velado por una profunda melancolía. Cada rostro amigo era una despedida, cada canción un requiem por la vida sencilla que estaba a punto de abandonar para siempre. Pronunció su discurso, lleno de afecto y bromas, mirando por última vez a la comunidad que había sido su mundo. Y entonces, con un último y afectuoso adiós, se deslizó el anillo en el dedo. Hubo un destello de luz, un grito ahogado colectivo, y Bilbo Bolsón desapareció. En la quietud de su estudio, lejos del asombro de la multitud, el acto final de su drama privado estaba a punto de comenzar. El anillo en su bolsillo se sentía pesado, casi vibrante de triunfo. Creía que este era el comienzo de su viaje a casa. Había logrado que su portador se desarraigara, que se pusiera en movimiento pero no estaba solo. De las sombras emergió la figura alta de Gandalf, su rostro grave a la luz del fuego. El tiempo de los juegos, los secretos y el silencio había terminado. La jornada pasiva del anillo estaba a punto de convertirse en una misión activa, y la verdadera batalla por el alma de Bilbo no se libraría con espadas, sino con palabras y con un acto de voluntad casi imposible. El aire en Bolsón cerrado se había vuelto denso, pesado. El fuego crepitaba en la chimenea, pero no ofrecía calor, solo arrojaba sombras danzantes que se alargaban y retorcían como dudas. Gandalf ya no era el viejo amigo que compartía té y tabaco. Su figura parecía haber crecido hasta llenar la habitación, y sus ojos, bajo el ala de su sombrero, eran brasas de una sabiduría antigua y terrible. No había ira en su voz, sino el peso inquebrantable de la necesidad. Hablaba del anillo, no como un truco mágico, sino por lo que era una carga, una maldición, un poder que no debía ser guardado. Bilbo, acorralado en su propia casa, se encogió. La negación fue su primer escudo. «Es mío», siseó, y en esa palabra, «mío», resonó el eco de otra voz, la de una criatura en una cueva oscura. El enfrentamiento no era de espadas, sino de voluntades, la sabiduría vigilante de un mago contra la adicción desesperada de un hobbit. La verdadera batalla se libraba en el interior de Bilbo. Su mente se convirtió en un campo de guerra. La voz del anillo, que durante 60 años había sido un susurro, ahora era un rugido ensordecedor. «No lo escuches, es un ladrón, quiere nuestro tesoro para él, es nuestro, lo encontramos, lo ganamos, nuestro precioso». Cada palabra de Gandalf era una embestida, y cada embestida era recibida con una oleada de pánico y posesividad generada por el anillo. Bilbo temblaba, no de frío, sino por el esfuerzo de contener esa tormenta interior. Su mano se crispó sobre el bolsillo de su chaleco, un gesto protector, instintivo. El mundo entero se había reducido a esa habitación, a la mirada fija de su amigo y al grito silencioso del oro en su bolsillo. ¿Podía soltarlo? ¿Acaso quedaba una parte de él que no perteneciera ya al anillo? Entonces Gandalf alzó la voz, y el poder del Istari resonó en la pequeña estancia, haciendo temblar el mismísimo aire. Bilbo Bolsón tronó: «No me tomes por un conjurador de trucos baratos». La ilusión se rompió. Bilbo vio, por un instante, la inmensa fuerza que se escondía tras la apariencia de su viejo amigo, y en ese instante de claridad encontró una chispa de su antiguo ser. Con un esfuerzo que pareció durar una eternidad, su mano, temblorosa y rebelde, se movió. Los dedos se cerraron sobre el metal frío del anillo. Sacarlo del bolsillo fue como arrancar una raíz de su propio corazón. El anillo parecía luchar, volverse pesado, ardiente. Se aferraba a él,
no físicamente, sino espiritualmente. Era un acto de voluntad pura, la fuerza de toda una vida de amor por las cosas sencillas contra 60 años de lenta y dulce ponzoña. La mano de Bilbo emergió, cerrada en un puño blanco. La abrió con un espasmo. Por un instante el anillo pareció flotar en el aire, iluminado por el fuego. Un círculo de oro líquido, perfecto, hermoso y terrible. Y entonces cayó. No hizo el ligero tintineo que uno esperaría de un objeto tan pequeño. El sonido fue pesado, denso, definitivo. Un clank sordo y metálico sobre las baldosas de madera del suelo que pareció resonar en el alma misma de la casa. Fue el sonido de una cadena rompiéndose, el sonido del fin de un encantamiento. En el silencio que siguió, solo se oía la respiración agitada de Bilbo, un jadeo como el de un hombre que emerge a la superficie tras haber estado a punto de ahogarse. El aire volvió a entrar en sus pulmones. La fiebre, por fin, había cedido. En el suelo, el anillo yacía inerte, de repente pequeño e insignificante, y Bilbo, de pie, parecía haberse transformado. Las décadas que el anillo había mantenido a raya parecieron caer sobre él en un instante. Aparecieron arrugas alrededor de sus ojos. Sus hombros se encorvaron ligeramente con el peso de sus 111 años. Pero no era una decadencia, sino una restauración. Volvía a ser el mismo. El brillo febril y posesivo de sus ojos fue reemplazado por una claridad cansada, pero lúcida. Estaba libre, había ganado su guerra, no con violencia, sino con renuncia. Había realizado un acto de una fuerza que Sauron, en su ciudadela de poder y ambición, era estructuralmente incapaz de concebir. Había derrotado al anillo, no tratando de dominarlo, sino simplemente soltándolo. Wainis Ecto había salvado mucho más que a sí mismo. Y así, la guerra silenciosa de Bilbo Bolsón llegó a su fin. Con una ligereza en el paso que no había sentido en 60 años, abandonó su hogar, su amado bolsón cerrado, y se adentró en la noche hacia su última aventura. Dejaba atrás no solo sus libros y su jardín, sino el peso de un poder que casi lo había consumido. Poco después, su joven sobrino Frodo, ajeno a la inmensa tempestad que se cernía sobre su vida, entraría en la estancia ahora silenciosa, siguiendo la instrucción de Gandalf. Recogería del suelo un pequeño sobre que contenía el anillo. Al tocarlo, no sentiría la malicia, ni el poder, ni la historia de sangre y fuego que contenía. Solo sentiría el peso de un pequeño objeto de oro, y al guardarlo en su bolsillo, el fardo del mundo pasaría de una generación a la siguiente, en un acto tan simple y tan cargado de destino como el de una hoja que cae de un árbol para comenzar el ciclo del otoño. El secreto no había muerto, simplemente había cambiado de guardián. Aquí, al final de este largo silencio, encontramos la respuesta a nuestro enigma. Sauron nunca sintió a Bilbo usando el anillo, por una razón tan simple que resulta cósmicamente irónica. Era incapaz de ello. Su Sir enteró, desde su origen como un Maiar de la forja hasta su caída en la oscuridad, estaba definido por la voluntad de poder, por el deseo de ordenar, de controlar, de dominar. Su alma era un instrumento afinado para detectar la ambición, la soberbia, la grandeza. Buscaba un eco de sí mismo en el mundo, y nunca, en 1.000.000 de años de paciente malicia, se le habría ocurrido buscar su poder supremo en el corazón de una criatura cuyo mayo era deseo, era una despensa llena y una tarde tranquila. La humildad, la sencillez y el amor por las cosas pequeñas eran un lenguaje que Sauron no podía hablar, un color que no podía ver, una frecuencia que no podía oír. La naturaleza hobbit de Bilbo fue el manto de invisibilidad más poderoso de todos. La renuncia de Bilbo, ese acto de fuerza interior incomprensible para el mal, fue lo que finalmente rompió el silencio. Mientras la paz descendía sobre el alma del viejo hobbit, la atención del mundo oscuro comenzaba a enfocarse. Imaginen nuestra mirada alejándose de la cálida y titilante luz de la comarca. Volamos sobre campos dórmidos, sobre ríos que murmuran antiguos secretos.
cruzando las montañas nubladas que brillan bajo la luna. El viaje nos lleva al este, sobre tierras cada vez más yermas y desoladas, hasta llegar a la llanura de ceniza de Mordor. Y allí, en la cima de la torre oscura de Barret, una voluntad que había estado buscando a tientas, como un ciego en una habitación oscura, finalmente abre su ojo en un ojo rojo, sin párpado, envuelto en llamas, que ya no busca, sino que ve. El secreto ha salido a la luz, no por su aso, sino por su abandono. El anillo estaba en movimiento, y Sauron, por fin, tenía un rastro que seguir. Los 60 años de paz que Bilbo compró para el mundo, sin saberlo, no fueron en vano. Fueron una tregua, un don inesperado del destino. En Istimpo, una nueva generación creció, se forjaron amistades que serían la última defensa del mundo libre. El acto pasivo de Bilbo, su pequeña y secreta resistencia, había protegido el tablero de ajedrez, el tiempo suficiente para que las piezas correctas estuvieran en su lugar para la partida final. Su legado no fue una hazaña de armas, sino un acto de contención. Pero ahora, esa era llegaba a su fin. El mismo secreto que había sido un escudo para el mundo, estaba a punto de convertirse en la chispa que encendería la guerra del anillo. La calma que había protegido a todos se había transformado en la causa del Amayo, Ere de las tormentas, dejando una reflexión suspendida en el tiempo. A veces, la Amayo Ere protección reside en aquello que el mal es incapaz de valorar. Y así concluye nuestra historia, una leyenda sobre el poder de lo pequeño y la ceguera de lo grande. Nos enseña que las batallas más cruciales a menudo no se libran en campos de batalla, sino en la quietud de un corazón en conflicto. Nos recuerda que en la humildad puede residir una fuerza que la soberbia nunca podrá doblegar, porque las grandes leyendas nunca mueren del todo, simplemente aguardan en el silencio, esperando otro corazón dispuesto a escucharlas, otro espíritu dispuesto a recordar. Y si esta crónica de un secreto bien guardado ha despertado algo en vosotros, sabed que hay muchas otras esperando en las sombras del tiempo, listas para reconocer. Porque mientras haya quien desee oír, nosotros continuaremos contando las historias que dieron forma al mundo, seguros de que la memoria es el último y más verdadero de los refugios.